Buenas tardes, este día le corresponde al equipo número 9 de, de Tendencias e Innovación a la Contaduría Pública, del equipo número 9 compuesto por Daisy del Carmen Bolaños, Dalia Virginia Cumi, Sandra Beatriz García, Elías Ernesto Marroquín, Dania Susana Martínez, Georgina Panameño Rodríguez. NIF 9 Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Medición. La NIF 9 tiene un alcance que se aplica en todas las entidades y a todos los instrumentos financieros dentro del alcance de la NIF 9. ¿En qué medida? La NIF 9 permite que se apliquen los requerimientos de la contabilidad de cobertura de esta norma. El instrumento financiero sea parte de una relación de cobertura que cumpla los requisitos de la contabilidad de coberturas. Definiciones relativas a la contabilidad de coberturas. En este caso hablaremos del compromiso en firme. ¿Qué es el compromiso? Es un acuerdo vinculante para intercambiar una determinada cantidad de recursos a un precio determinado. Esto nos conlleva a una transacción prevista. ¿Qué es una transacción prevista en este caso? Sería una operación futura anticipada pero que no está comprometida. Un instrumento de cobertura es un derivado designado a un bien o activo o pasivo financiero no derivado, cuyo valor razonable o flujo de efectivos generados que esperan compensen los cambios en el valor razonable. Esto nos conlleva a que hay una partida cubierta. En esta partida, el activo o un pasivo es un compromiso en firme a una transacción que ya estaba antes prevista, altamente probable o una inversión neta de un negocio en el extranjero. Eficacia de la cobertura es el grado en que los cambios en el valor razonable de la partida cubierta directamente es atribuible al riesgo cubierto. Se compensan con los cambios en el valor razonable. Coberturas. En el caso de la NIF, que se aplica a todas las entidades, no elige una política contable para continuar aplicando los requerimientos de la contabilidad de coberturas de esta norma. Aplica los requerimientos de la contabilidad de cobertura del capítulo 6 de la NIF 9. Sin embargo, para una cobertura del valor razonable, la exposición de la tasa de interés de una parte de una cartera de activos financieros o pasivos financieros de una entidad puede, de acuerdo con el párrafo 6.1.3 de la NIF 9, aplicar los requerimientos de la contabilidad de cobertura de esta norma en el lugar de la NIF 9. Instrumentos de cobertura. Los instrumentos de cobertura que cumplen los requisitos para los propósitos de la contabilidad de cobertura, solo los instrumentos que involucran a una parte externa a la entidad que informa, es decir, externa al grupo o entidad individual sobre la que se está informando, pueden ser designadas como instrumentos de cobertura. Aunque las entidades individuales dentro de un grupo consolidado o las divisiones de una entidad puedan realizar operaciones de cobertura con otras entidades dentro del grupo o divisiones de la entidad. Cualquiera de dichas transacciones intragrupo se eliminará en la consolidación. Designación de instrumentos de cobertura. Normalmente existe una única medida del valor razonable para cada instrumento de cobertura en su totalidad, y los factores que causan los cambios en dicho valor son codependientes. Así, una relación de cobertura se designa por la entidad para un instrumento de cobertura en su totalidad. Las únicas excepciones permitidas bajo las NIF: la separación del valor intrínseco y del valor temporal de un contrato de opción y la designación como instrumento de cobertura de cambio en el valor intrínseco de una opción mientras se excluye el cambio en el valor temporal. Partidas cubiertas. Cuando hablamos de ellas, hablamos de los requisitos a cumplir. Una partida cubierta puede ser un activo o un pasivo reconocido, un compromiso en firme no reconocido, una transacción prevista altamente probable o una inversión neta en un negocio en el extranjero. Por otra parte, la partida cubierta puede ser un único activo o pasivo compromiso en firme, transacción prevista altamente probable o la inversión neta en un negocio en el extranjero. Un grupo de activos pasivos
Compromisos firmes, transacciones previstas, altamente probables o inversiones netas en negocios extranjeros con similares características de riesgo. En una cartera que cubre el riesgo de la tasa de interés, una porción de la cartera de activos o pasivos financieros que compartan el riesgo que se está cubriendo. Designación de grupos de elementos como partidas cubiertas, dado que la entidad evalúa la eficacia de una cobertura comparando el cambio en el valor razonable con el flujo de efectivo del instrumento de cobertura o grupo de instrumentos de cobertura similar y de la partida cubierta o grupo de partidas cubiertas similar. Los requisitos de la contabilidad de cobertura no se cumplen si la comparación de instrumentos de cobertura se realiza con la posición neta general. Ejemplo, el neto de todos los activos y pasivos de renta fija con vencimiento similar, en lugar de hacerlo con una partida cubierta específica. Contabilidad de cobertura. En la contabilidad de cobertura se reconoce en el resultado del periodo el efecto de la compensación de los cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura y de las partidas cubiertas. Cobertura del valor razonable. Exposición a los cambios en el valor razonable de los activos o pasivos, reconocidos o de compromisos en firme, no reconocidos. Cobertura de flujo de efectivo. Exposición de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular, asociado con un activo o pasivo reconocido. Cobertura de la inversión neta. Puede ser contabilizada como una cobertura del valor razonable o como una del flujo de efectivo. Coberturas del valor razonable. Cuando hablamos de ellas nos referimos a que cumplen durante el periodo con los requisitos establecidos en el párrafo 88. Se contabilizarán de la siguiente manera. La ganancia o pérdida procedente del valor a medir el instrumento de cobertura al valor razonable se reconocerá en el resultado del periodo. La ganancia o pérdida de la partida cubierta atribuida al riesgo cubierto ajustará el importe negro de la partida cubierta y se reconocerá en el resultado del periodo. Esto es aplicable incluso si la partida cubierta se mide al costo. Cobertura de flujo efectivo. Cuando una cobertura del flujo de efectivo cumpla durante el periodo, las condiciones establecidas en el párrafo 88 se le contabilizará de la siguiente manera. La partida de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina que es una cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral. La parte ineficaz de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura se reconocerá en el resultado del periodo. Cobertura de una inversión neta. La cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una partida monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta, que se contabilizarán de manera similar a las coberturas de flujo efectivo. De diferentes formas se hace. A. La parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina eficaz se reconoce en otro resultado integral. B. La parte ineficaz se conocerá en el resultado del periodo. Muchas gracias por su atención.